Entonces, ese es lo que conocemos como el primer cuadrante. Se consumen kilovatios y se consumen kVAR, pero tener cuidado de que si superamos el 50% de los kVAR respecto a lo que consumimos en kilovatios, eso se va a dar como una penalidad. Entonces, eso es lo que se llama en las facturas. Generalmente aparece como reactiva, inductiva en exceso. Entonces, cada que ustedes vean una factura que diga reactiva en exceso o reactiva inductiva en exceso, es porque ese cliente, el valor que le estén cobrando allí, tiene penalidad por esa reactiva en exceso. Listo. Pero resulta que la norma se vuelve tan exigente que muchas veces, por ejemplo, los clientes cuando colocan sistemas solares fotovoltaicos y no consumen kilovatios, el tema se vuelve más grave. ¿Por qué? Porque si yo ya no consumo kilovatios del operador de red, quiere decir que estoy consumiendo 0 kilovatios, por ejemplo, en una hora donde hay buen horario solar, y el 50% de cero, ¿cuánto da? Cero. O sea que si el cliente no tiene un sistema solar fotovoltaico y no consumió del operador de energía kilovatios, cualquier valor de reactiva que se dé va a ser cobrado. Este tipo de escenarios lo corregimos muy bien con Syncrovar e infortunadamente para los usuarios cuando tienen bancos de capacitores tradicionales, que es la forma como se corregía el factor de potencia, en esos escenarios el equipo no funciona adecuadamente, mientras que un Syncrovar sí. Entonces, puede pasar también un tercer cuadrante o un cuarto cuadrante y es un vector negativo. Inyectando kVAR podemos también entrar en penalidad, porque no solamente se cobra la reactiva inductiva en exceso que se da en el primero o segundo cuadrante, sino que también podemos entrar en penalidad si estamos en tercero o cuarto cuadrante cuando estamos inyectando reactiva. Eso quiere decir, cuando estamos inyectando reactiva, se le da el nombre de reactiva capacitiva. Entonces, cuando la consumimos en exceso, se llama reactiva inductiva en exceso. Y cuando la inyectamos, se llama reactiva capacitiva. Por eso de los clientes interiormente tienen iluminación LED, tienen UPS y tienen cargas que de manera natural inyectan reactivos hacia la red. Y resulta que un banco de capacitores tradicional no puede corregir eso. Lo único es solucionarlo con nuestros equipos que trabajan con electrónica de potencia y pueden contrarrestar esas energías que se inyectan hacia la red en el tema pues de reactiva capacitiva como tal. Entonces, esto, digamos, ha sido un éxito completo porque nuestros equipos son capaces tanto de contrarrestar inductiva en exceso como capacitiva. Esa es la conclusión general. Si ustedes fueran a un medidor algún día por curiosidad, se acercan a un medidor de los operadores de red, se van a dar cuenta que ellos siempre simbolizan en qué cuadrante se encuentra el cliente. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿En qué cuadrante se encontraría este cliente cuando le tome esta foto al medidor? Consume kilovatios y consume kVAR. ¿En qué cuadrante está? En el 1, exactamente. Esto fue una foto que le tomé a un de medidor de este cliente que está consumiendo kilovatios, por eso la P es kilovatios y la Q es kVAR, entonces consume kilovatios, pero el vector negativo inyecta. ¿En qué cuadrante estamos? Consume kilovatios, inyecta kVAR, ¿en qué cuadrante estamos? En el cuarto. ¿Cuál es el problema grave de estos clientes? Que ya no hay subsidio del 50%, y no que cualquier valor que ya empiece a modificarse en ese contador al aumentar esa energía que estamos inyectando reactiva hacia la red, de una se cobra. Digamos que acá también tenemos lo que les hablaba ahorita, o sea, muchos clientes hoy en día, si ustedes van a las subestaciones eléctricas, muchos, no todos, tienen algo que se llama bancos de capacitores. Entonces, los bancos de capacitores es la tecnología antigua que usualmente los clientes usaban cuando no estaba la resolución CREC 015-2018, cuando no se penalizaba la energía reactiva capacitiva. Estos equipos funcionaban súper bien, los clientes corregían, no tenían penalidades o algunas veces las penalidades pues eran muy pequeñas, no existía el factor M, entonces todo el mundo feliz con su banco de capacitores, que inclusive algunos lo colocaban de manera fija, algunos son automáticos y otros son fijos. Este que vemos aquí en la foto es un banco automático debido a que tiene un relé corrector de factor de potencia y aquí tiene unos capacitores, en este caso tiene 4 unidades que van comandadas por unos contactores y protegidas por unos interruptores, pero este es el que le da la orden a medida que empieza a detectar excesos de reactiva. ¿Listo? Entonces, esta era la solución tradicional, pero hoy en día muchos de nuestros clientes han migrado a la solución con filtro activo Syncrovar. Inclusive, muchos que tienen bancos de capacitores los han eliminado y han colocado filtro activo Syncrovar. U otros que tenían bancos de capacitores y por su tecnología, digamos, antigua y mal funcionamiento, quedan con sobrecompensaciones, han colocado el filtro activo Syncrovar como una ayuda, como un ajuste fino. Entonces, también podemos trabajar en conjunto con esas soluciones viejas para que solucionemos las penalidades. Pero si uno pudiera de entrada sugerirle a un cliente, venga, quite esos bancos de capacitores y coloquemos filtro activo Syncrovar, es lo ideal. Otra desventaja que tienen los bancos de capacitores, y es muy marcada, es que cuando ellos actúan, tienen unos retardos del orden de 10 a 15 segundos. Entonces, imagínense ustedes una carga que esté fluctuando rápidamente y el equipo demorándose 10 o 15 segundos en responder, tanto a la conexión como a la desconexión. Mientras que saben cuánto se demora
un filtro activo sincrobar en corregir cuando detecta un cambio brusco en el sistema? 15 milisegundos. Se demora uno más parpadeando que el equipo en detectar un cambio y de manera inmediata corregirlo. Entonces, por eso es que cuando nosotros colocamos los sincrobar en las instalaciones, tenemos una muy buena respuesta y podemos garantizar ese factor de potencia de manera trifásica, balanceada en cada una de las líneas. Así el sistema de base sea desbalanceado. Porque lo que hace el equipo es que sí trabaja con 3 transformadores de corriente, con las 3 señales de tensión, y de esta forma entonces nos permite hacer una compensación muy especializada para corregir todo problema, bien sea por reactiva en exceso o por reactiva capacitiva. Mientras que en un banco de capacitores, siempre lo que se encuentre capacitivo lo va a empeorar. Entonces, esta es otra conclusión muy importante. Si detectamos que un cliente presenta capacitiva, ni de riesgos le sugiramos un banco de capacitores porque le vamos a incrementar las multas. Y entonces la fórmula con la cual le cobran a un cliente es la siguiente: CTR, costo de transporte; ER, cantidad de energía reactiva transportada; M, factor M, y D, el cargo por uso de sistemas de distribución. Cuando uno le cobran la multa, le suman las dos multas. ¿Cuánto tuvo de reactiva en exceso? Tuvo tantas KVAR en el mes. ¿Y cuánto tuve capacitiva? Tanto. Suman esos dos valores, los multiplican por el factor M y los multiplican por el cargo de distribución. Entonces, por eso yo a todos mis integradores o en los videos que hago en YouTube le digo, venga, lo primero que usted tiene que hacer cuando vaya donde un cliente, pídale la factura y revise. Si dice reactiva en exceso, hay penalidad. Y si dice reactiva capacitiva, hay penalidad. Y ahí hay una oportunidad de negocio muy interesante. Resulta que cuando un cliente tenga problemas de reactiva, nuestro trabajo juicioso va a ser pedirle 3 datos claves. Lo primero, la factura eléctrica, porque con la factura eléctrica, como lo veíamos ahorita, voy a ver si tiene reactiva inductiva en exceso, voy a ver si tiene reactiva capacitiva y voy a ver más o menos en cuánto es el factor M y cuánto es la multa que le está llegando mensual. Adicionalmente, muchos clientes hoy en día tienen algo que se llama la telemedida, y es que los medidores de manera automática miden por cada hora y registran unos valores y unas matrices que se suben a la red y los clientes la pueden descargar y les entregan la información hora a hora, es decir, le entregan cuánto consumió en activa, cuánto consumió en reactiva, cuánto consumió en capacitiva y cuánto, por ejemplo, inyectó a la red cuando tiene sistemas solares fotovoltaicos. Cuando los clientes tienen esa información, es muy valioso para nosotros porque con base en esos datos es que nosotros podemos calcular la magnitud del equipo. O sea, vamos a colocar un filtro activo sincrobar o un banco de capacitores porque también puede darse el caso de que un cliente su carga fluctúe muy lentamente, no tenga problemas de capacitiva, no tenga armónicos. Se tiene que dar una cantidad de condiciones muy difíciles de hoy en día de encontrar para que la solución con un cliente sea el banco de capacitores. Pero a futuro cada vez las cosas se van a complicar un poco más y les voy a explicar por qué razón. Hoy en día se utilizan mucho equipos electrónicos. Por ejemplo, se utilizan, por ejemplo, iluminación LED, los variadores de velocidad, las UPS, los inversores solares fotovoltaicos. Todos esos equipos tienen mucha electrónica, los computadores, los televisores. Cada día los equipos cada vez más utilizan electrónica. Cuando los equipos utilizan electrónica, se presenta un fenómeno que se llaman armónicos. Y resulta que los armónicos pueden generar mucho ruido en las instalaciones eléctricas y generar una cantidad de problemas. ¿Cuáles? Quema de capacitores, quema de cables, quema de contactores, disparos intempestivos en las protecciones y una cantidad de fenómenos eléctricos que son muy graves para un cliente. Entonces, cuando usted tiene bancos de capacitores y a medida que pasa el tiempo van colocando más electrónica en su sistema, esos bancos de capacitores se le convierten en un dolor de cabeza al cliente. En cambio, si colocáramos un sincrobar y elimináramos ese banco de capacitores, vamos a tener una ventaja hacia futuro, porque aparte que vamos a corregir la reactiva inductiva en exceso, la reactiva capacitiva, los filtros activos, imagínense ustedes que vienen dotados para que no solamente convivan de manera eficiente con los armónicos, sino para que los eliminen. Y por eso es que nosotros los llamamos filtro activo, porque aparte de corregir el factor de potencia, de manera activa también corrigen los armónicos. Y otra ventaja que tiene inherente el equipo es que hacen balance de fases. Entonces, si un sistema es desequilibrado, el mismo filtro activo, si sobra la capacidad de corriente necesaria, es capaz de corregir armónicos y hacer balance de fases como valor agregado. Tengo que hacer un estudio muy juicioso de la factura, de las matrices de consumo y ojalá, como este tercer ítem que aparece aquí, un estudio de calidad de energía para ser muy asertivo en la solución que le voy a dar al cliente. Y entre más información tengamos, más asertivo vamos a ser. Y ya el cliente nos dirá, venga, yo a futuro creo que voy a colocar muchos variadores de velocidad, mi carga electrónica va a aumentar, yo quiero que me deje una holgura para corregir armónicos y quiero que me deje una holgura para hacer balance de fases y lo hacemos sin ningún problema.
Entonces, todo eso depende de la información que nos pase el cliente. Pero entonces, en conclusión, requerimos factura eléctrica, matrices de consumo y estudio de calidad de energía. Si no tienen, si solamente tienen la factura eléctrica, la mayoría de las veces, y no tienen matrices de consumo, la mayoría de las veces nos toca hacerle un estudio de calidad de energía. También tenemos la ventaja de que nosotros acá en Proeléctrico tenemos analizadores de redes y le podemos dar ese servicio al cliente. Les cuento un poquito sobre la oferta ya como tal. Nosotros tenemos equipos en varias gamas. Tenemos unos equipos muy básicos, por ejemplo, como este que ven acá, es un equipo relativamente pequeño. Este equipo lo podemos colocar en pared. La mayoría de los clientes que nos han comprado filtros activos han sido de este tipo y los podemos ubicar en una pared. Hay unos clientes que me dicen, no, venga, es que yo no quiero que el equipo quede así por fuera, sino que yo le quiero colocar un envolvente adicional, como un tablero adicional, también les podemos dar ese servicio. Y también tenemos otra solución que nosotros la llamamos, esta la llamamos solución en tipo pared y esta la llamamos solución en tipo rack. Entonces mire que el tipo pared es como vertical, pero el tipo rack es horizontal. Entonces, clientes que ya requieran unas corrientes muy grandes, lo que hacemos es hacer un tablero bien estructurado, como se ve acá, y aquí colocamos un módulo 1, un módulo 2 y un módulo 3. Colocamos un controlador que comanda cada uno de esos módulos y ya hacemos pues la inyección hacia la red, tomando 3 señales de corriente y inyectando por cada una de las fases y el neutro y la tierra para poder hacer la compensación. Tenemos ya algo también muy interesante y es que ya tenemos una lista de precios definida. Entonces, una vez los clientes requieran soluciones de determinada magnitud, nos queda muy fácil darles el precio porque ya tenemos unos precios establecidos. La configuración de estos equipos, nos volvimos muy fuertes pues en el tema de la programación. De manera virtual damos todas estas condiciones de programación y hacemos algo muy interesante. Cuando el proveedor nos manda los filtros activos, ellos le hacen un test report en fábrica y nos mandan un test report con el equipo. Y nosotros acá nuevamente destapamos los equipos, los colocamos en laboratorio, los conectamos, les hacemos todas las configuraciones básicas y revisamos que el equipo sí esté en perfectas condiciones para despacharse al cliente. Y aquí es donde empezamos a hacer la programación, que como les digo, nosotros ya prácticamente mandamos esto programado. Lo único que dejamos sin programar o lo colocamos en un valor base es, por ejemplo, la relación de los transformadores de corriente. Un ejemplo, yo tengo una instalación donde el totalizador es de 800 amperios. ¿Qué relación de transformadores de corriente requiero? Pues de 800 a 5 amperios. Y lo otro es acá en esta otra pestaña configurar el QPF target o lo que llamamos el factor de potencia target. Entonces ya depende pues como de la necesidad de lo que está buscando el cliente. Le vamos a decir, venga, coloque un factor de potencia de 0.95, que es lo que más utilizo, o uno de 0.98, o si veo que el equipo a veces queda en condición de baja carga, le puedo configurar 2 factores de potencia independientes. O sea, la ventaja de estos equipos es que son muy versátiles porque todo se trabaja con electrónica de potencia y como les digo, ya tenemos una alta experiencia. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de éxito que me gusta mucho mostrar. Esto en el día no tenían bancos de capacitores, pero sí tenían unos aires acondicionados grandes, es decir, que consumían mucha reactiva. Entonces, cuando revisaban las matrices de consumo, les aparecían unas gráficas donde habían unos valores que estaban penalizados en el día por reactiva inductiva. Pero en las noches ya los aires acondicionados se apagaban, todo el mundo se iba para la casa, tenían UPS y las UPS generaban capacitiva. Entonces este cliente tenía los dos escenarios, en el día penalizados por inductiva y en la noche por capacitiva. Colocamos nuestro filtro activo sin croar y observen, desapareció la penalidad de inductiva y en la noche desaparecimos la penalidad capacitiva. El equipo, como les contaba ahorita, también es capaz de hacer dos cosas que son un valor agregado y es que corrigen armónicos y corrigen el tema de balance de fases. Pero cada vez van a haber más negocios también alineados en este tema porque muchos clientes, como les contaba ahorita, van colocado equipos de electrónica de potencia, más computadores, más iluminación LED, más variadores de velocidad, más robots, más cosas que tienen electrónica, entonces se van llenando de equipos que generan armónicos y con el filtro activo sin croar los vamos a contrarrestar. Hace poco tuvimos un caso de éxito muy muy bueno en una empresa que es una industria acá en Antioquia, donde tenían un banco de capacitor y tenían muchos problemas. Entonces ellos dijeron, no, estamos cansados de ese banco de capacitor, son problemas por todo lado, queremos quitarlo y poner un filtro activo de ustedes. Compraron un equipo de 2 equipos tipo rack de 200 amperios, le dejamos un tercer módulo equipado por si a futuro crecen en carga y tengan más capacidad de corriente y les solucionamos súper bien el factor de potencia, les bajamos las tasas de distorsión armónica a valores muy pequeñitos cumpliendo la IEEE 519 que es la norma que rige para los armónicos y les balanceamos las fases. Entonces esto definitivamente cada vez nos da un aire
para no solamente atacar el tema de la CRE 015-2018, sino atacar el tema de los armónicos y balance de fases, y por eso este negocio es muy bueno y los invitamos pues para que entremos con toda en los clientes que... Y esta es la carta de distribución como proveedor autorizado en Colombia, tanto para soporte como para la parte comercial que nos entrega pues el proveedor para que le demos todo el soporte a nuestros clientes.